Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. A lo largo de mi vida he llevado una cámara, como esta, a lugares como la cima de una montaña, el fondo del mar, un vuelo en parapente o una pared de roca con una calavera encastrada. Pero lo que nunca había hecho hasta el momento es pilotar una cámara que vuela por sí sola. Y tengo que reconocer que es una experiencia casi adictiva. Incorporo la primera cámara voladora al proyecto Natural Portraits, el nuevo DJI Mini 2. ¿Quieres saber lo que puede hacer este pequeño gran dron? Quédate y descúbrelo. Pues sí amigos, el mundo de la fotografía y la videografía aérea es algo que me atrae desde hace mucho tiempo, y si no lo había incorporado hasta ahora al proyecto Natural Portraits era porque la normativa española era súper restrictiva, súper ambigua y muy cara. Pero en un vídeo que publiqué hace apenas unas semanas ya te expliqué que con la entrada en vigor en enero de 2021 de la nueva normativa europea, todo esto ha cambiado y se ha vuelto mucho más accesible. Así que ha sido la oportunidad perfecta para dar ese paso e incorporar un dron al equipo. Y el elegido ha sido el DJI Mavic Mini 2. ¿Por qué? En primer lugar, se trata de un dron de menos de 250 gramos y aunque lleva serigrafiado el número 249, en realidad el peso del dron es de 239 gramos, 10 gramos por debajo, lo que nos deja cierto margen para colocarle por ejemplo la placa identificativa. Si has revisado el vídeo que publiqué hace unas semanas, sabrás que los drones por debajo de 250 gramos son los que soportan con la nueva normativa europea menos restricciones. Por ejemplo, no es obligatoria la realización del examen A1 A3 de piloto de drones, aunque sí que es recomendable. Tampoco es obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil, aunque una vez más es algo que también es recomendable. Bueno, esto habría que matizarlo un poco. Sí que es cierto que la nueva normativa europea sobre drones viene así redactada. Los drones por debajo de 250 gramos no están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil. Pero en última instancia, el organismo europeo que regula la seguridad aérea, EASA, deja en manos de cada uno de los países miembros el cómo instrumentar este tipo de normativas. En el caso de España es AESA. En el nuevo Real Decreto que debería salir aquí en España en breve, viene también así indicado: los drones por debajo de 250 gramos no están obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, AESA en el último momento reculó y se acogió a una ley de nada menos que 1960, una ley en la que se indica que todas las aeronaves en espacio español tienen que estar aseguradas. En 1960 los drones no existían para nada, pero los drones a día de hoy son aeronaves y por tanto están acogidos a esta ley y tienen que tener un seguro obligatorio, independientemente del uso que le vayamos a dar de su peso y de su tamaño. Así que sí, durante el periodo transitorio, mientras sale el nuevo Real Decreto que sustituye al anterior, cualquier tipo de dron en este país tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Bueno, sobre este aspecto no os asustéis porque a día de hoy tenemos a nuestra disposición seguros económicos muy interesantes y que nos cubren ante un montón de eventualidades. Vamos, seguros que serían incluso recomendables aunque no fuesen obligatorios. Otro compañero de YouTube que sabe un montón sobre drones y además es instructor, Rafa Ocon, os puede hablar muy en detalle en este vídeo que os dejo por aquí. Podemos volar con él en entornos en los que no podríamos volar con cualquier otro dron, por ejemplo ciudades, siempre que nos mantengamos en una altura máxima de 20 metros sobre el suelo o sobre personas. Además, se trata del dron más pequeño de DJI y este es un punto muy importante si somos viajeros. Es tan pequeñito que yo, por ejemplo, puedo llevarlo en uno de los compartimentos de mi mochila fotográfica y transportarlo junto al resto del equipo para poder capturar tomas aéreas cuando salgo a fotografiar. Además, hablando de tema de viajes, el hecho de que pese menos de 250 gramos nos permitirá viajar a ciertos países que exigen el registro de los drones a la entrada, pero que sin embargo el registro de drones por debajo de 250 gramos no es obligatorio. Por lo tanto, podremos entrar en estos países con este tipo de drones sin ningún tipo de restricción. Pero además del tema normativo, realmente muy importante,
Otro de los aspectos que me ha hecho decantarme por este pequeño dron es su enorme calidad de imagen. Una calidad de imagen excelente, sobre todo si lo comparamos con otros modelos superiores de la marca. Empezamos por su cámara. Si bien es cierto que incorpora el sensor más pequeño de la marca, algo menos de media pulgada, y sabemos que esto siempre va en contra de la calidad de imagen y del rango dinámico, es un sensor que bajo mi experiencia funciona increíblemente bien en situaciones de baja luz o de imágenes subexpuestas. A pesar de lo pequeñito del sensor, es un sensor que nos ofrece un rango dinámico más que suficiente para poder levantar sombras y salvar prácticamente cualquier toma. Además, a pesar de que este pequeño dron no incorpora de serie perfiles de grabación de cine como sí que incorporan otros drones superiores de DJI, la grabación de imagen que realiza ofrece rango más que suficiente para poder editarla en postproducción y conseguir ese aspecto, ese look cinemático que tanto nos gusta. En cuanto al tema vídeo, esta cámara captura vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo y 1080p a 60 fotogramas por segundo, lo que en un momento determinado nos va a permitir realizar una cámara lenta más que aceptable. Y en el tema fotografía, esta cámara captura formato RAW y formato JPG de 12 megapíxeles de resolución. Si bien no es una resolución altísima, es más que suficiente para poder capturar imágenes a vista de pájaro y poder compartirlas en nuestra web o en nuestras redes sociales. Además, la relación lente-luminosidad de esta cámara equivale a un 24mm f2.8, es decir, un angular bastante luminoso. Y si necesitas más focal, esta cámara ofrece un zoom de 4x. No nos engañemos, se trata de un zoom digital, pero si le sumamos esa resolución 4K que tiene la cámara, vamos a poder conseguir planos muy interesantes. Tanto el modo vídeo como el modo fotografía nos va a permitir un control absoluto de todos los parámetros de imagen, sensibilidad ISO, velocidad de obturación, balance de blancos. Es decir, vamos a tener un total control sobre la escena que estamos capturando. Además, la cámara va montada en un gimbal de 3 ejes, lo que aporta muchísima estabilidad a la imagen. En cuanto a la captura de imagen, se hace directamente en la tarjeta microSD que tenemos que introducir dentro del dron. Sin embargo, paralelamente tendremos la posibilidad de acceder a esas grabaciones en baja resolución a través de la propia aplicación que nos permite controlar el dron, la aplicación DJI Fly. La batería es otro de los puntos fuertes de este dron, con una autonomía en vuelo de 31 minutos según DJI, aunque estos 31 minutos en realidad dependerán de muchos factores, por ejemplo el tipo de vuelo que hagamos, la velocidad con la que volemos o si hay viento. Podemos decir que en la mayoría de situaciones dispondremos de un tiempo de vuelo real comprendido entre los 20 y los 25 minutos, que aún así está muy bien. Además, las baterías del Mini 2 no necesitan de un cargador especial como sí que necesitan las baterías de otros drones. Podemos cargarlas prácticamente con cualquier cosa. Manteniendo la batería dentro del propio dron, podemos cargarlas a través de un cargador de tipo USB-C conectado, por ejemplo, a una batería Powerbank. Además, si nos hacemos con el cargador para 3 baterías que tiene este dron, un cargador que también podemos conectar a una batería Powerbank y disponemos de 2 o 3 baterías, podremos estar cargando el resto de baterías mientras volamos con una de ellas. Como puedes ver, todo está pensado para que el Mini 2 sea el dron de viaje perfecto. La conectividad OcuSync 2.0 que tiene este dron es otro de los grandes puntos fuertes. La versión anterior, el Mini 1, funcionaba con conectividad Wi-Fi y esto hacía que quedase a años luz de otros drones superiores de la marca. Esto se traducía en pérdida de señal y desconexiones frecuentes que a veces incluso acababan en accidente. El Mini 2 va conectado a través del sistema OcuSync 2.0, el mismo sistema de conexión que utilizan otros drones superiores de DJI, aunque en este caso utiliza su versión más básica. Aún así, este paso en la conectividad del dron ha supuesto un paso de gigante respecto a la versión anterior, al Mini 1. Ahora podemos disfrutar de vuelos súper estables, con una conexión robusta, sin cortes, excepto si llevamos el dron a la parte trasera de algún obstáculo, donde sí que es posible que suframos cortes, pero mucho ojo porque esto está prohibido por la normativa europea. Y en cuanto al resto de especificaciones de este dron, bueno, DJI nos garantiza una distancia máxima de conectividad de 10 km y una altitud máxima de 500 metros. A mí personalmente estas cifras me parecen una auténtica exageración, sobre todo esa distancia máxima de 10 km. Sin embargo, si buscáis por internet encontraréis algunos test en los que parece que esto realmente sí que es cierto. Sin embargo, aquí en España no podemos ni acercarnos a esas cifras, porque como sabrás podemos volar a una altitud máxima de 120 metros y en un radio de 500 metros, máximo en modo VLOS.
Pero no todo puede ser bueno con este dron, sino directamente descartaríamos otros drones más caros a favor de este. Por ejemplo, un tema importante y con el que debemos llevar mucho cuidado es que el Mini 2 no incorpora sensores de obstáculos, como sí que incorporan otros drones superiores de DJI. Esto significa que si el dron se dirige hacia algún obstáculo, una pared, un árbol, y no nos hemos dado cuenta, directamente se va a estrellar. Así que cuando volemos el Mini 2 tenemos que estar con todos los sentidos puestos en lo que estamos haciendo y extremar las precauciones. Esto también nos limita mucho, por ejemplo, en la aplicación de vuelos automáticos. El Mini 2 no incorpora vuelos automáticos como por ejemplo el famoso Follow Me, en el que nosotros nos vamos moviendo y el propio dron nos va siguiendo. Sí que incorpora algunos modos semiautomáticos similares. Son los modos Quickshot, modos por los que puede realizar por ejemplo movimientos como una órbita alrededor de nosotros, pero tendremos que estar en todo momento supervisando la operación y controlando que no haya ningún obstáculo contra el que se pueda estrellar. Aún así, en mi caso personal, todo lo positivo que me puede ofrecer el Mini 2 me compensa estos pequeños puntos negativos. Puedo volar con él en un abanico de situaciones en las que no podría volar con cualquier otro dron. Puedo viajar con él con total comodidad, es súper pequeñito y súper versátil. Y la normativa, como hemos visto, es mucho más laxa, sin necesidad de licencia, aunque por cierto yo me la he sacado. En definitiva, una cámara voladora que puede aportar muchísimo al proyecto Natural Portraits. Y llegados a este punto del vídeo, ¿te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio y todavía no estás suscrito? Pues no olvides hacerlo ya mismo. Nos vemos a la semana que viene con nuevos videotutoriales, videoblogs, entrevistas, directos sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¡Adiós!